Aquí estamos en el punto A, la ciudad de Roma. Claro, para hablar de romanos, tenemos que hablar de la ciudad de Roma, que estuvimos hablando en materias pasadas, pero es de suma importancia hablar de este contexto cultural, geográfico del libro Romanos. Dice acá, a su lado derecho, debajo de la imagen de Martín Lutero, ahí tenemos un mapa. Usted lo va a ver poco a poco, ¿verdad? Y vamos a hablar lo que dice los puntos que habla aquí sobre la ciudad de Roma. Dice, Roma era la famosa... Tenemos un perro al lado aquí, hermano. Recuérdense que no estoy en mi casa. Que si lo escucha ahí ese perrito, él es parte de la clase. La ciudad de Roma. Roma era famosa por varias razones. Escuche bien que estuvimos hablando de Corintios, que estuvimos hablando de Roma, que era una de las ciudades más grandes de los tiempos del apóstol Pablo, pero no solamente era grande en ciudadano y en longitud, en metros, como usted le quiera llamar, a nivel geográfico, sino que también era grande en qué, en pecado, hermano. Sí, grande en pecado. Escuche bien. Roma era conocida por su tamaño, era la ciudad más grande en los días del apóstol Pablo, con más de 1 millón de ciudadanos. Roma era famosa como la capital y símbolo del imperio romano, para sus ciudadanos y para muchos otros. Roma era un centro del mundo, era el centro del mundo, en aquellos tiempos. Del año 63 a.C. y 486 después de Cristo. El reino romano duró ese tiempo, hermano, desde el 63 hasta el 487 después de Cristo. Roma era famosa por sus edificios, como el Panteón. Yo sé que muchas personas que estudian, que les gusta estudiar lo que es la historia de Roma, de los griegos, la historia de Atenas, de Corintios, las historias de esas ruinas antiguas muy importantes, que hoy por hoy son edificios reconocidos de lo más famoso, de las maravillas del turismo. Podemos ver que las personas en muchas ocasiones van allá, se toman fotos, entran, pagan un buen dinero para poder entrar a esos museos que conservan todavía estructuras importantes de aquellos tiempos y accesorios y muchas cosas que hay ahí. Pero muchas personas no entienden lo que se peleó en ese tiempo, no entiende quién fue la persona que llevó el evangelio a lo que es Roma, que lo necesitaba bastante. Escuche bien, estamos al final, perdón. Roma era famosa por sus edificios como el Panteón, un templo para sus muchos dioses falsos, figura 1.4, la figura que vamos a tener por ahí delante. Entonces dice, otro edificio famoso era el Coliseo, terminado para el año 80 después de Cristo, cubierta y figura en la que vamos a estar ahora a continuación. El Coliseo de los romanos miraba y se hacían competencia de atletismo y batallas por la vida en esta arena, ¿verdad? Vamos a pasar a la próxima imagen en la página 20, el que está ahí, y puede pasar por favor a la imagen segunda, tercera, ¿verdad? 1, 2 y 3, sí. La tercera imagen, que ahí podemos ver el Panteón y el Coliseo. Ahí para que me le den secuencia. Hermanos, en las imágenes que mandamos de la clase hay preguntas que aquí no la podemos desarrollar porque nos va a tomar mucho tiempo. Esta clase es para 1 hora y pico igual, pero me gusta tanto del libro, en la Biblia, y también acá, en el libro que tenemos acá, del expositor de este instituto. Bueno, entonces aquí podemos ver en su mano izquierda la primera imagen de la figura 1.4. El Panteón es un templo famoso en Roma. Fue construido por primera vez en el año 27 a.C. y fue reconstruido 120 y 124 después de Cristo. Desde el año 609 después de Cristo se ha usado como una iglesia. En muchas ocasiones van muchas personas, como les digo, muchos turistas y no saben la historia. Esa iglesia que está ahí no es una iglesia en verdad cristiana, sino que es una iglesia que se sabe muy bien ya de estas iglesias que, bueno, son las que gobiernan casi el mundo entero cuando hablamos también de Roma. Para no explicar mucho de ese tema porque ese no es el tema hoy. Pero es un lugar reconocido, si usted se fija ahí, lo han tomado en muchas películas, también en personas, en los tiempos de antes se hizo una serie muy importante, una serie americana, y siempre la introducción, el intro, presentaba esta parte
de este panteón. A su mano derecha está el Coliseo. Yo sé que ese sí lo conocen más. Ese Coliseo, cuando yo lo veo, a mí me invitaron a ir al Coliseo. Yo como que no estaba lista para ir. No sé si en otro momento voy, porque es bueno conocer. Pero ese Coliseo me trae muchos recuerdos. Yo sé que hay personas que conocen porque me da mucha tristeza. Voy a leer lo que dice, está en la figura 1.5 en la misma página que estamos. Muchos creyentes murieron en el Coliseo, un teatro al aire libre en Roma, donde los ciudadanos romanos miraban a los creyentes y otros luchar con bestias salvajes. Ahí se hacía atletismo, se hacía ejercicio, pero esa no era la fuente de entretenimiento importante. Esa era la fuente de entretenimiento importante del Coliseo romano en Roma, era que allá mataban, hermanos, desvivían, hermanos, a cristianos. ¿Sabes lo que ellos hacían? Ellos pagaban los primeros bleachers, como decimos, los VIP. Pagaban esos lugares y pagaban mucho dinero. ¿Para qué? Para ver cómo esas bestias feroces devoraban a esos cristianos. ¿Cuáles eran esos cristianos? Esos cristianos que negaban, que no querían negar a Jesús y negaban a lo que era cualquier tipo de imperio y no querían jurar a favor de los dioses que se adoraban en el panteón y también en ese mismo Coliseo. Entonces, hermanos, ¿qué sucedió aquí? ¿Por qué es triste? Porque es uno de los lugares en el cual muchas personas van y no conocen. Ahí murieron muchos, no sé si miles, no sé cuántas personas cristianas, hermanos, que en aquel tiempo los perseguían, morían junto a sus niños. Y yo sé que algunos han visto películas, ¿verdad? Han visto películas sobre esto que pasó y solamente ver la película es como ver la pasión de Cristo. Usted como que le da como un dolor, como una tristeza tan profunda al ver esto, hermano, y que reconozca esta parte. Son lugares donde eran grandes en pecado. Hay un nombre muy conocido entre los estudiosos que le llaman la cloaca del pecado. Esa parte se oye un poquito fea, pero ya usted sabe lo que es una cloaca a nivel de una ciudad. No es algo bueno. Entonces, por esa razón, quiero que usted cada vez que se recuerde de estos dos edificios, estos dos centros turísticos, no solamente vea lo que es, voy a tirarme una foto, sino que traiga memoria de las cosas y quizás se entristezca, no es malo, pero para que usted se acuerde que para que hoy nosotros tuviéramos como esa libertad para salir a predicar, en aquellos tiempos no lo tenían. En aquellos tiempos quizá era limitada y tenían que supuestamente, humanamente, perder su vida, pero la ganaban para Cristo. Vamos a entrar en esta parte. Recuérdense que nosotros estamos conociendo el libro de los Romanos. Los romanos miraban a los cristianos luchar con animales salvajes. Estos creyentes habían sido condenados por su fe. Roma era famosa por su gobierno. El gobierno de la antigua República Roma lo influía la forma de muchos gobiernos democráticos de hoy, eran parecidos. Y muchos de los césares, reconoce que eran las personas que gobernaban a Roma, como decir los reyes, que le llamaban césares, romanos, todavía son famosos hoy en día. Eso está explicado en la figura 1.6, la que viene a continuación. El gobierno romano trajo paz a la tierra. También el gobierno construyó carreteras como la Vía Apia, La Paz y a las carreteras y le ayudaron a extender lo que es el evangelio. En aquella parte, sí, recuérdese que por eso el Pablo tenía esa necesidad, tenía ese anhelo, ese deseo del Señor de visitar a Roma. Quizá, ¿por qué? Donde mataban a los cristianos, ¿por qué donde persiguen a los cristianos? Donde no podía haber una libertad de expresión, porque ahí se necesitaba el hombre de Dios y predicar con poder el evangelio en ese lugar para que las personas que hacían esto fueran libres, hermano, y sucedió. Y sucedió, los hermanos que estuvieron aquí en la clase pasada, en la materia pasada, recordamos que las últimas clases, los últimos capítulos que tuvimos de hecho, habló bastante, hermano, sobre lo que sucedió en estos lugares. Entonces, yo espero que usted pueda leer a Hechos también, de lo que no estuvieron en la clase pasada, para que pueda entender el libro de los Romanos, por favor. Hermano, nosotros como cristianos tenemos que tener el conocimiento de la palabra. Hermano, usted no puede estar sentado en una silla en su iglesia diciendo amén a todas las cosas, que hay cosas que son reales y a otras tanto usted no las sabe. Y usted tiene la Biblia en su casa, usted la tiene en un teléfono, en un dispositivo, usted la puede escuchar en audio. Yo siempre mando a los estudiantes a escuchar la Biblia, hermano, cuando usted está fregando, cocinando, arreglando el carro, limpiando, viajando, póngase la Biblia hablada
Amén. Para que usted pueda tener más conocimiento, hermano, no lea una parte de la Biblia que usted se quedó como que usted no entendió. Si usted está leyendo esta parte de la palabra de Dios, usted está leyendo un versículo de la palabra de cualquier libro, y usted lo leyó y ya va a una oración y usted no tiene esa retención, que eso que retiene la información, vuélvalo a leer. Se recuerden que hablamos del espíritu de estupor en los videos están. Vuélvalo a leer, hermano. La palabra de Dios es importante. La palabra de Dios, si el cristiano no come palabra de Dios, será un desnutrido. La persona que no se alimenta bien, le dan mareos, le baja la presión, le baja el azúcar, se pone así, se pone así, y se pone pálido. El cristiano que no está de acuerdo con esto, recibe esas cosas. ¿Por qué? Porque no está alimentado con la palabra de Dios, que es la Biblia. Continuamos. Dice acá, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre que Roma, vamos a hablar sobre el punto número 2, que está al lado de la pregunta 3 en la imagen que tenemos ahí. Dice, Roma era famosa por su pecado. Escuche bien, ¿por qué era famosa Roma? Por el pecado. Una fama que ninguna nación le gustaría tener si tuviera el conocimiento del Señor. Cuando la persona vive en pecado, viven como inconsciente a las consecuencias del pecado. No le interesa nada. Porque, discúlpeme, hermano, que estoy viendo aquí las personas que me han salido. Espero que la hermana, unas cuantas personas que estaban, pero se salieron. Espero que puedan volver a entrar. Entonces, el apóstol aquí quiere expresar un poco, el autor de este libro, conforme al libro de Romanos que estamos hablando, porque él tenía la necesidad. El apóstol dice, yo siento, yo anhelo, yo quiero, en mis palabras, ir a Roma. No importa lo que esté pasando allá, pero hay una necesidad en mí que es espiritual, que algo Dios va a hacer. Dice que esa era la ciudad más famosa, que se le llamaba la ciudad del pecado. Séneca dijo que Roma era una cloaca de pecado. El apóstol Juan se refirió a Roma como una prostituta y la madre de todas las ramelas. Son palabras fuertes, hermano. Y a los católicos que lo amamos y lo queremos, no les gusta esta parte, hermano. Y qué pena. Pero nosotros no estamos para agradarle a aquellos que no están conforme a la palabra. Lo amamos y lo queremos y lo respetamos. Pero nosotros no podemos ser idólatras. Amén. Nosotros no podemos idolatrar una nación en la cual se constituye de la idolatría y el pecado, que en aquellos tiempos lo había y ahora lo hay aún más. Porque se encubre bajo una supuesta religión y ponen un hombre imperfecto para que resuelva todos los problemas ahí. Como ya sabemos que ya murió uno y ya pusieron otro, y son estas cosas en las cuales siempre se cubre, y por eso es que aquí Juan refiere esta palabra horrible sobre Roma. Dice Apocalipsis 17 del 1 al 18, Roma era conocida, o sea, que expresa, esa es la base bíblica, Roma era conocida por los pecados sexuales, la esclavitud y la avaricia y la idolatría. Usted ve, hermano, recuérdese que a Roma la tenemos hoy en día activa, hermano. Roma está activa, el Vaticano está activo. Y todas estas cosas en las cuales nosotros estamos viendo, nosotros no podemos pasarla por alto, hermano. Roma es lo mismo. Claro, el Coliseo viene siendo un lugar turístico. Pero ese lugar, cuando usted entra a ese lugar, cuando usted pasa por ese lugar, cuando usted vaya a ese lugar, yo entiendo que hay algo, por eso quiero, si Dios me permite ir, estar preparada. Estuve cerca, mas no fui. Pero quiero estar preparada, porque sé que las emociones, por el conocimiento que tenemos de la historia, van a ser fuertes. Aunque Roma era famosa, en el interior estaba vacía. Esta gran ciudad tenía un vacío que solo el evangelio podía llenar. ¿Escuchó bien? Roma era famosa. A nivel económico estaba bien sustentada. Era famosa, era bonita, pero estaba vacía. Estaba llena de pecado como en la actualidad. Hay muchos cristianos en Roma, pero la mayoría son idólatras, hermanos. Son idólatras y hay sectas horribles detrás de muchos lugares llamados iglesia allá. Sectas horribles, hermanos, que está sucediendo lo mismo que pasó en la antigüedad. Aquí tenemos un cuadro, ¿verdad? Ya casi para terminar esta parte. Tenemos ahí algunos césares romanos que son importantes en la historia de la iglesia.
Ahí tenemos a su mano izquierda, vemos el nombre, César, ¿verdad? En el centro vemos los años que gobernó y en su mano izquierda vemos los comentarios. Le voy a hablar de dos solamente. César Augusto, año 31 a.C. y 14 después de Cristo, en el comentario dice, gobernaba el mundo cuando Jesús nació. De ese conocemos mucho. Nerón, 54 y 68 después de Cristo, en el comentario tenemos que ordenó el martirio de Pedro y de Pablo. Usted pudo ver ahí, ordenó el martirio de Pedro y de Pablo. O sea, recuérdense que cuando en muchos lugares hay autoridad, incluso, no tengo que decir en lugares como esto, a veces en una compañía, en una institución, en muchas ocasiones, se hace lo que es, se divide en recursos humanos, discúlpeme, se divide en recursos humanos, ¿verdad? Sí, recursos humanos. En recursos humanos es para ayudar al empleado, para dirigir, para informarle, para tratar cualquier tema de despido o de advertencia sobre sus prestaciones laborales y todo eso. Pero en muchos lugares, recursos humanos es como si fuera un calabozo. Y los recursos humanos es como, ay, estoy nervioso. ¿Por qué? Porque el hombre cuando tiene autoridad le gusta abusar de aquellos que están por debajo de ellos. En este punto, los césares, que eran parte de los gobernadores de Roma, tenían mucha autoridad y estos querían abusar en contra de aquellos que estaban por debajo de ellos o simples personas inocentes, en este caso, o desaparecer lo que es el evangelio en ese tiempo, que eso ellos no lo podían hacer, aunque se murieran, aunque desvivieran algunos cristianos, eso ellos no lo iban a poder hacer. Y ahí vemos ejemplo. Estamos al final ahí mismo, hermano. Podemos ver el apóstol, ahí vemos el punto número B, que habla sobre el autor de Romanos. Recuérdense que estuvimos en el punto A hablando sobre la ciudad, ahora vamos a adelantar sobre el punto B. Quiero decirle algo, hermano, que lo siento decir así. Por favor, aquellos que no conocen la forma, que nunca han ido a un instituto quizás, y que no conocen la forma de dar clase, hermano, no se aburra. No se aburre, hermano, reprende espíritu de aburrimiento y cualquier letargo, cualquier espíritu de tupor que permite que en este tiempo que usted esté cansado, usted como que quiere estar en el aire. No, señor. No, señor. Hermano, estudiar la palabra es vida para nosotros. No es porque yo sea la maestra. Donde quiera que usted vaya a estudiar, preste atención. Hermano, yo era atenta, yo era enferma en mi tiempo, hermano. Dios bendiga a nuestra hermana Dayana, estaba pensando en ti. Estaba pidiendo yo, pero me falta un estudiante aquí, de mis estudiantes reconocida. Claro que sí, ahí está Dayana. ¿Estás bien, Dayana? Sí, está. Ok, mi amor, un beso, Dios te me guarde y te me cubra. En nombre de Jesús. Hermanos, como les decía, preste atención a lo que estamos leyendo, preste atención a lo que estamos exponiendo. No es que haya personas que no lo hagan, pero yo sé que a veces uno está aquí sentado como está en la iglesia, el enemigo, porque ya que son las 9, comienza a traerte cosas que hiciste ayer y lo que vas a hacer mañana. Vamos a sacarle beneficio a esto, hermano. A mí me emociona todo lo que tenga que ver con la palabra, hermano. Y no le digo que yo no tengo luchas para no querer estar en estudio o leyendo, estudiando. Pero anoche aquí me acosté tardísimo, aquí en este mismo escenario, llenándome para darle a ustedes de parte de Dios. Y así yo quiero que ustedes después me den a mí también sus enseñanzas, sus opiniones también, en nombre de Jesús. Aquí todo el mundo va a dar, aquí todo el mundo va a salir preparado. El punto B, el autor. Vamos a hablar sobre el autor. El apóstol Pablo pone su nombre al comienzo de Romanos. Amén. En Romanos 1:1, como estuvimos leyendo. Lo hace en todas sus 13 cartas. Ahí, en todas las 13 cartas, se comienza a hablar Pablo. Escuche bien, como estuvimos hablando. Pone su nombre, hermano, como un sello de autoridad y de que esto pertenece a la autoría del Espíritu Santo junto a mí, como el apóstol dirá. Lo hace en todas las 13 cartas. Figura 1:9, la figura que tenemos más adelante. Acá dice, Romanos es la carta más larga que el apóstol escribió. También es su carta más teológica, por su extensión y teología. De las 13 cartas que Pablo escribió, Romanos aparece en el primer lugar en el Nuevo Testamento. Romanos también ha influenciado a mucha gente que
que cualquiera de las otras cartas de Pablo. Como les repito, hermanos, eso ya lo estuvimos hablando, esta carta de suma importancia es la carta del poder del Evangelio. Por eso es que muchas personas que hablan aquí, que es la que encabeza el inicio ahí de nuestro Nuevo Testamento, y también aparece en ese primer lugar, y teológicamente es de suma importancia estudiar la carta de los Romanos. Dice, la costumbre de Pablo era dictar sus cartas, mientras otro como Tercio, ¿verdad? Por eso le dije que algunos nombres iban a estar acá y otros nombres quizás no lo vamos a saber, pero sí sabemos que había una persona que era que recibía los dictados o era el escriba. Miren lo que dice acá, estamos en el segundo párrafo, al lado de esa cabecita que está ahí, que Nerón, en esta página 20, que es la imagen 3. Se la repito por si se me pierde ahí. Ahí estamos, al lado de la pregunta número 5. Mire ahí, la costumbre de Pablo era dictar sus cartas mientras otro como Tercio la escribía. Por eso le puse, por ejemplo, ahorita el capítulo 1 y el versículo 8 de Romanos, para que usted viera la diferencia de la persona que iniciaba como escriba o como escritor, iniciaba lo que es la carta, perdón, y como luego del versículo 18... No, ese es un nombre, hermana, es un nombre. Usted sabe que hay nombres fabulosos ahí, hermanos, nombres muy fuertes. Recuerde que tuvimos ahí Apia, Tercio, muchos nombres que son fuertes. La hermana Dayana dice que pensaba que era un apodo, es un nombre. Por ahí dice de que tú eres un tercio, no, hermana, ese fue un nombre de los antiguos. Este hombre dictaba, ahí basado en Romanos 16:22 podemos hablar de ese tema. Después Pablo afirma las cartas para constar que él las enviaba. Tenía una persona, porque nosotros tenemos personas que nos ayudan. Aquí tenemos la asistente, una muchacha que es de bendición para mi vida, aparte de que es parte de mí. Ahí está ella ayudándonos. Yo sé que usted tiene una persona, en la iglesia hay personas diáconos, personas que ayudan, está el tesorero. Están personas, siempre el hombre y la mujer de Dios tiene que tener personas, no como verlo como sus empleados, sino como personas que son parte del ministerio. Algunas personas llaman escuderos, los compañeros, son mis compañeros, amén. Yo lo considero como compañeros de la obra, que tanto como yo ando con ellos, ellos pueden mañana también andar conmigo. O sea que tenemos que ser humildes en torno a esta parte, como el apóstol Pablo. Era un hombre de Dios, pero tenía personas que también lo ayudaban, aparte de su ministerio. Dice, Pablo se llamó a sí mismo esclavo o siervo, en Romanos 1:1. Pablo usaba muchas metáforas y descripciones gráficas para describir nuestra relación con Dios. Estas metáforas incluían ilustraciones como el esclavo de Dios, hijo de Dios y la novia de Cristo. Pablo, como todos los creyentes, pertenecía a Jesús. Él fue comprado por sangre de Cristo, al igual que Pablo, tú y yo fuimos comprados con esa santa sangre. Hermano, Pablo era un filósofo, una persona que cuando él expresaba, y con todas esas metáforas y esas ilustraciones, usted sentía que salía una filosofía, pero una filosofía espiritual, no como un filósofo secular. ¿Sabe que muchas mujeres se enamoran de las personas filósofas? Personas que tienen filosofía, personas que hablan bonito. Pero en este caso, nosotros nos enamoramos de Pablo porque era un hombre de Dios, que lo que escribía venía con una inspiración del Espíritu Santo y traía mucha luz a lo que hoy estamos nosotros estudiando, tantos años después. Hermanos, el libro de Romanos, escuche bien, quiero que usted anote esto, porque eso no está en las imágenes que mandé. Si tiene un lápiz por ahí o algo donde anotar, anote esta parte, hermano. Mire. Yo no sé si usted sabe, y si no lo sabe, anótelo. El libro de los Romanos tiene 16 capítulos, ¿verdad? Es la carta más larga del apóstol. Tiene 16 capítulos. Cuenta con 9.447 palabras. Vuelvo y repito, 9.447 palabras. La hermana asistente, por favor, que pueda guardar esta parte. Romanos tiene 9.447 palabras. Tiene 16 capítulos y 433 versículos. Escuche bien, vuelvo a repetirlo. Romanos tiene 16 capítulos. Es la carta más larga del apóstol. Tiene 9.447 palabras.
y 433 versículos. Esas son de las partes que usted tiene que tenerla, no memorizarla como algo, ay, tengo que aprenderme para repetirla, pero sí le va a ayudar a lo que es el estudio profundo y el conocimiento de este libro de los Romanos. Vamos a pasar a la próxima imagen que está ahí en la página 21, que es nuestra imagen 1, 2, 3 y 4. Siempre se la cuenta para que no se me pierda. La imagen número 4 en su dispositivo y tiene la página 21. Si usted puede ver a su mano derecha de esta imagen, ahí usted ve mi nombre como en una, dice rosa lumínico ahí. Eso era cuando yo estaba bien muchachona, siempre me gustaba en lo que yo estaba estudiando poner mi nombre. No sé si a todos ustedes le pasa. Siempre cuando yo estaba así como que se me iba en profundidad, ponía mi nombre, ponía el nombre de Dios. No sé si eso le pasaba a usted. Como estudiante del instituto, yo me acuerdo que yo donde quiera andaba con estos libros y todo el mundo me decía, ay, te vas a volver loca, tú sí estudias. En el trabajo, en mi break, estudiando. En los bus, estudiando. Me paraba donde quiera. ¿Por qué? Porque cuando usted le toma amor a lo que usted está estudiando, no para vanagloria, sino para el entendimiento suyo, usted se enamora, hermano, enamórese de estudiar la palabra en cualquier parte que usted esté la tomando. Aquí podemos ver, déjenme ver un poco, porque me gusta ver mis estudiantes. Quiero ver los estudiantes porque toda esta persona, sea oyente, sea estudiante, yo le doy su calificación. Yo le mando a la asistenta a tomarme foto del inicio y de todo lo demás para yo tomar en cuenta las personas que están aquí, aunque no todos pueden estar al final, pero sí sé que estuvieron al inicio y tuvieron que irse porque trabajan. Espero que no todos se vayan. Amén. Bueno, hermano, debajo de la pregunta 6, ahí mismo donde le dije, usted puede ver ahí como una forma de un libro, ¿verdad? Ahí dice, esa es la figura 1.9, dice las 13 cartas de Pablo. Esta ilustración aquí, esta imagen, es como una imagen corta, pero es muy importante. Esta imagen corta, pero es muy importante. Hermana Dayana. Pastora, yo tengo una inquietud. Dígame. Porque yo cuando estaba repasando la introducción, decía que el libro de los romanos había escrito Pablo a los romanos y los no creyentes de la comunidad, ¿verdad? Ajá. Pero yo también tengo entendido que el libro escrito también lo escribió él. Pero entonces, ¿quién fue? ¿Fue también a los romanos o a los filipenses? Porque ahí me leeré en esa dos. No, fue a los romanos. Fue a los romanos, mi hermana. Uh-huh. Ya a los otros fue, excepto también cuando habla de Efesios, de los Efesios, de Corintios, ya fue dada justamente a esos mismos lugares donde él expresa. Por eso se le ponen también los nombres también. Eso lo vamos a ir explicando después, mi amor bella, hermosa. Vamos a seguir mirando acá. Por eso, lo que pasa es que tú no estabas al inicio de la clase, mi amor, estaban hablando sobre eso, sobre por qué es el nombre del libro. El nombre del libro, y se le llaman los romanos a las personas de Roma. Entonces, este libro es por lo que vivió y todas las cosas que el apóstol tuvo que pasar para llegar a Roma. Por eso el inicio, mira, te voy a leer aquí el inicio de este libro, que lo estuvimos hablando, pero quiero que lo escuche bien. Deseo de Pablo de visitar a Roma, eso está en el versículo 8, ahí en el Romano 1, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Eso era cuando él tenía el deseo, cuando él tenía el anhelo de que ya iba. Recuérdate, Dayana, que cuando estuvimos estudiando los últimos capítulos de Hechos sobre el tema, sobre el naufragio que él tuvo y todas esas cosas, fue antes de llegar a ese lugar, ¿te acuerdas? Entonces, esa fue la razón por la cual él tenía aquí la necesidad de escribirle con el anhelo de llegar a esa nación. Bueno, vamos a ver esta parte antes de estar el punto C. Tenemos el punto C y el punto D, lo voy a tratar de darlo rapidito ahí. Vemos aquí, hermanos, a su mano derecha, como le dije, ahí tenemos una explicación sobre las 13 cartas del apóstol. Mire la primera. ¿Te ve la primera que dice abajo Romanos? Esa es la imagen que está ahí debajo de la pregunta 6. Dice Gálatas, pero vamos a comenzar de abajo. Romanos, Corintios, Gálatas, primera y segunda de Corintios y Gálatas, ¿verdad? Estas que están aquí, estas 3 cartas con 1 y 2 de Corintios,
habla de la salvación. Usted lo está viendo ahí en su imagen, habla de la salvación. Cuando pasamos adelante vemos Filemón, Colosenses, Filipenses y Efesios. Esta es de prisión, de situación, encarcelamiento, persecución. Cuando vamos a primera y segunda de Tesalonicenses, tenemos últimos tiempos. Cuando vamos a Timoteo, primera y segunda, y Tito, tenemos a la carta pastorales. Vemos ahí, hermanos, en esa ilustración, cómo el autor nos facilitó en ese corto espacio exponer cuáles son parte de los significados por lo cual el apóstol escribió estas cartas. Podemos ver el tema de la salvación, podemos ver el tema de la prisión, podemos ver el tema de los últimos tiempos y de las cartas pastorales, hermanos. Es muy importante reconocer esto.